En 2016, Tesla lanzó un video donde su auto manejaba solo. Lo que no mostraron, el carro chocó contra una valla durante la grabación, y esa toma quedó fuera del corte final. Esa es la quinta demo que abrimos hoy sobre la mesa, y la guardamos para el final porque es la que más tardó en caer, casi 6 años. La primera de las 5 tardó 6 días. Las 5 autopsias comparten la misma anatomía. Una pieza audiovisual pulida, difundida como captura literal de un sistema funcionando. Después, un documento que describe algo distinto. Aquí no acusa el narrador, acusan la deposición, el teardown y la hoja de ventas. Y no van ordenados por el reloj, sino por lo que costó cada promesa. Empezamos por un aparato de $199 y terminamos dentro de un juzgado. Entre 2016 y 2024, el video de demostración se convirtió en el instrumento financiero favorito de la industria. No vende un producto que puedas comprar hoy, vende la credibilidad de que existirá mañana. Por eso, la pieza se graba como cine y se difunde como prueba pericial. Ninguno de los 5 casos que vienen es un fallo técnico, los 5 son una decisión de montaje. Y entre la promesa y el documento que la corrige hay siempre lo mismo, un reloj, horas, días o años. Ese reloj es el verdadero antagonista de este episodio. Cuando el intervalo es de un día, la corrección se publica antes de que nadie la busque y el precio ya se movió. Cuando dura casi 6 años, el producto lleva media década vendiéndose con esas imágenes y nadie ha visto todavía el material en bruto. Empezamos por el caso más barato de desmontar de los 5. Bastaron un teléfono usado y 6 días. El primero es el Rabbit R1, enero de 2024, Feria de Electrónica de Las Vegas. Un aparato naranja diseñado por Teenage Engineering, con un precio de $199 y sin cuota mensual. La promesa no era una aplicación más, era un sistema operativo propio, Rabbit OS, gobernado por un modelo de acción capaz de usar las aplicaciones en tu lugar, reservar un vuelo, pedir comida, encargar un viaje, sin iconos, sin tocar una pantalla. La comunicación insistía en una idea concreta. Esto no es un teléfono, ni un lanzador de Android, es otra categoría de dispositivo. Las primeras unidades empezaron a entregarse el 24 de abril de 2024. Los compradores desempaquetaron algo que se vendía como una arquitectura nueva. Lo que corría por dentro tardó exactamente 6 días en aparecer publicado. El 30 de abril de 2024, Michal Rahman de Android Authority publicó el hallazgo. Había instalado el archivo del lanzador del R1 en un Pixel 6a, un teléfono corriente, y reprodujo la experiencia completa del aparato. La misma interfaz, el mismo flujo. El dispositivo corría Android 13 con un parche de seguridad antiguo. 6 días entre la primera entrega y esa captura. Rabbit respondió, y ese matiz importa. Según la empresa, Rabbit OS y su modelo de acción se ejecutan en la nube sobre una versión muy modificada de Android abierto, y el archivo suelto no accede realmente a su servicio. Nadie demostró que el producto entero fuera una aplicación local. Lo demostrado es más simple y más incómodo. La experiencia que se vendía como hardware exclusivo arrancaba en un teléfono ajeno. El segundo caso no lo desmontó un teléfono, lo desmontó su propio benchmark. Marzo de 2024. Cognition Labs presenta a Devin con una etiqueta enorme, el primer ingeniero de software con inteligencia artificial. El video lo muestra recibiendo un encargo, abriendo su propia terminal, escribiendo código y entregando el trabajo terminado. El respaldo técnico venía en su blog, con una cifra que eligió la propia empresa para vender el producto. En SW Bench, un banco de pruebas con problemas reales de repositorios de GitHub, Devin resolvía sin ayuda el 13,86%. Leído al derecho, era un récord, casi 7 veces el mejor resultado publicado antes. Leído al revés, es la misma frase. Fallaba el 86,14% de las tareas. Ese número no lo sacó ningún auditor externo. Estaba en el material de marketing, escrito por la empresa que llamaba ingeniero a su producto. El contraste independiente llegó en enero de 2025. El laboratorio Answer.ai, con Hamel Hussain, Isaac Flatt y John Whittaker,
Encargó a Devin 20 tareas reales durante un mes. No pruebas de laboratorio, trabajo del que se factura. El resultado fue 3 tareas completadas con éxito, 3 no concluyentes y 14 fracasadas, 15% de aciertos. Lo interesante no es el número, es la forma del fallo. En varios casos, Devin pasó días persiguiendo soluciones imposibles sin detectar que estaba bloqueado. Construía infraestructura que no existía, insistía y reportaba avance. Un ingeniero humano junior levanta la mano a las 2 horas. Aquí, la máquina seguía trabajando con confianza absoluta sobre un camino cerrado. Nadie sostuvo que Devin no funcionara. Lo que quedó medido es la distancia entre la etiqueta primer ingeniero de software y 3 tareas de 20. Ese contraste independiente tardó 10 meses en publicarse. Pero hubo un desmentido anterior. Y no iba sobre el producto. Iba sobre el video. En abril de 2024, Carl Brown del canal Internet of Bugs reconstruyó fotograma a fotograma la demostración estrella. Devin resolviendo un encargo publicado en Upwork. Según su análisis, la tarea que la máquina terminaba no era la que ese cliente había pedido, y varios de los errores que Devin corregía con brillantez en pantalla los había generado el propio Devin minutos antes. Un bucle cerrado sobre sí mismo, presentado como trabajo profesional entregado. La empresa no publicó una refutación técnica equivalente. Aquí aparece el patrón completo del episodio. El video nunca miente sobre lo que muestra, miente por lo que recorta. Y el tercer caso no lo desmontó ningún ingeniero con un editor de video. Lo desmontó la contabilidad de la propia empresa. El tercero es el Humane AI Pin. Lo fundaron 2 veteranos de Apple y llegó envuelto en el discurso más ambicioso de los 5, el fin de la pantalla. Un cuadrado imantado en la ropa, con cámara, asistente de voz y un proyector láser que dibujaba la interfaz sobre la palma de tu mano. La compañía levantó alrededor de $230 millones antes de enviar un solo aparato. El precio de salida fue de $699, más $24 al mes de suscripción obligatoria. Se puso a la venta en abril de 2024. Las reseñas fueron demoledoras. Se calentaba, respondía tarde y el proyector apenas se leía con luz de día. Nada de eso por sí solo mata a una empresa. Lo que la mató se ve mejor en una tabla que en un video. En agosto de 2024, The Verge accedió a datos internos de ventas de Humane. Entre mayo y agosto de ese año, ocurrió algo que casi ningún producto de consumo sobrevive. Se devolvieron más unidades de las que se compraron. El flujo se invirtió. De unas 10.000 unidades enviadas, hacia agosto, quedaban cerca de 7.000 en manos de clientes. De los $9 millones vendidos, ya se había devuelto alrededor de 1 millón. Y cada aparato devuelto quedaba inservible, porque Humane no podía reasignar los números de teléfonos asociados. Eso significa inventario muerto, que ni siquiera se puede revender. Aquí el desmentido no lo firma un ingeniero ni un periodista técnico, lo firma la hoja de cálculo interna. Ningún documento juzga una promesa con más frialdad que el registro de devoluciones. El desenlace llegó en febrero de 2025. HP compró los activos de Humane por $116 millones. La empresa había levantado unos 230 millones y enviado menos de 10.000 aparatos. En términos simples, el comprador pagó cerca de la mitad de lo que los inversores habían puesto, y los pins que seguían en el mundo se apagaron poco después. El servicio en la nube se desconectó y los dispositivos quedaron reducidos a comprobar la batería. Este caso no tiene edición sospechosa ni benchmark discutible. Tiene otra cosa. Demuestra qué pasa cuando la demo funciona lo justo para levantar capital, pero no lo suficiente para que alguien la use 2 meses seguidos. El cuarto caso duró menos de 48 horas en pie, y en esa jornada movió $80 mil millones. El cuarto es Google. 6 de diciembre de 2023, video titulado Hands On with Gemini, interactuando con inteligencia artificial multimodal. En pantalla, una mano dibuja un pato,
mueve objetos, juega a piedra, papel o tijera. Una voz calmada comenta cada gesto al instante, como si el modelo estuviera mirando. El video se difundió por todo el planeta en horas. Al día siguiente, Parmy Olsen publicó su análisis en Bloomberg Opinion, y Google confirmó los hechos ese mismo día. No hubo voz, no hubo video en tiempo real. Se usaron fotogramas fijos extraídos de la grabación y prompts escritos, y las respuestas se montaron después. El modelo era real, y sus capacidades multimodales también. Lo editado fue la inmediatez. El video llevaba un aviso de que la latencia se había reducido, un aviso que existía y que describía muy por debajo lo que realmente se había hecho. Ahora el precio de esas horas. El 7 de diciembre de 2023, el día del lanzamiento de Gemini y de la difusión masiva del video, la acción de Alphabet cerró con una subida del 5,31%, alrededor de $80,000 millones de valor de mercado sumados en una sola jornada. Para dimensionarlo con una cifra que ya viste en este mismo video, es unas 690 veces lo que HP pagó por Humane entera. Y aquí está lo importante. El desmentido no llegó tarde. Se publicó ese mismo día, mientras la acción subía. Menos de 48 horas entre el video y su corrección, y no revirtió nada. Esa es la asimetría que sostiene el negocio. La demostración se difunde a velocidad de titular, y la corrección viaja a velocidad de nota al pie. El quinto y último caso invierte esa relación por completo. Su corrección tardó 5 años y 9 meses, y la firmó un abogado en un juzgado. Octubre de 2016. Tesla publica Full Self-Driving Hardware on All Teslas. Un Model X sale solo de una casa, recorre calles de California, se detiene en los semáforos y termina aparcándose sin nadie dentro. Sobre las primeras imágenes aparece un rótulo que se convirtió en el eslogan de una década de conducción autónoma. La persona en el asiento del conductor solo está ahí por razones legales. El coche se conduce solo. Ese video se usó durante años en la comunicación de la empresa. Millones de personas lo vieron como prueba de que el sistema ya existía y solo faltaba el permiso de los reguladores. La versión completa de cómo se grabó no se conoció por una filtración ni por un periodista. Se conoció porque alguien tuvo que responder preguntas bajo juramento. Julio de 2022. Ashok Eluswamy, director del software de Autopilot, declara en una deposición dentro de la demanda por el accidente mortal de Walter Huang, ocurrido en 2018. Su testimonio, difundido por la prensa en enero de 2023, describe cómo se hizo el video. La ruta estaba premapeada en 3 dimensiones, algo que el sistema comercial no hacía. Hubo intervenciones humanas al volante durante las tomas de carretera, y durante la grabación, el Model X que debía aparcarse solo, chocó contra una valla del propio aparcamiento de Tesla. Ese plano no está en el video publicado. 0 segundos de ese choque llegaron al montaje final. Conviene ser precisos. No existe una sentencia que declare fraude publicitario. Lo que existe es una transcripción jurada que describe un rodaje distinto del que se difundió. La acusación no la firma este canal, la firma el testigo. Al empezar te dije 6 días y casi 6 años. Aquí están los 5 relojes juntos, redondeados en días. Gemini, 1. El Rabbit R1. 6. Devin, unas 6 semanas hasta el primer análisis del video. Humane, unos 4 meses hasta la filtración de sus ventas. Tesla, alrededor de 2100 días. Ese es el hallazgo del episodio. Y no es que la tecnología sea humo. Ninguna de las 5 promesas era imposible. La distancia entre el video y el documento es siempre la misma cosa. El tiempo durante el cual algo se vende como terminado, sin estarlo. Cuanto más largo el intervalo, más caro sale para quien compró, invirtió o se subió al coche. Y hay una señal que funciona en los 5 casos, sin saber nada de código. Monitor de signos vitales. La pregunta de siempre: ¿vivo o muerto?
No juzgamos aquí la inteligencia artificial, que sigue muy viva. Juzgamos el video de demostración como prueba de que un sistema funciona. 5 de 5 veces se difundió como captura literal de algo que ya funcionaba, y 5 de 5, un documento posterior describió otra cosa. Una ruta premapeada, unos fotogramas fijos, un recorte, un teléfono ajeno o una hoja de devoluciones. Un instrumento que falla el 100% de las veces que lo auditamos no está enfermo, está muerto. El diagnóstico es cadáver. Y la señal para detectarlo es esta. Una viva enseña el error, la corrección y el tiempo que tarda. Un cadáver maquillado solo enseña el resultado, montado y sin fallos. Dime en los comentarios qué promesa quieres que abramos la semana que viene. Una demo viva te enseña el fallo. Un cadáver maquillado solo enseña el resultado. Si esto te interesó, busca nuestro video sobre el metaverso de Meta. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete para la próxima disección.